Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 4 y le hablaremos de las competencias del 11 al 20. Mi grupo está integrado por Angie Casandra La Rosa Caballero, Melvin Tenorio Estrada y Freddy Ambrosio López. Competencia 11. Lee textos escritos en castellano como una segunda lengua. Competencias. La competencia lectora es una interacción entre el lector, el texto y los contextos socioculturales, donde el estudiante construye un significado al interpretar y opinar sobre los textos. Utiliza su conocimiento y experiencia reconociendo la diversidad de propósitos de la lectura en distintos ámbitos. En un mundo influenciado por nuevas tecnologías, es crucial que comprenda que leer en castellano como una segunda lengua es una práctica social que favorece a su desarrollo personal y el de su comunidad, así como la interacción con un diferente contexto. Capacidades. El estudiante desarrolla 3 habilidades claves en la lectura. 1. Obtención de información. Localiza y selecciona datos explícitos de textos con un propósito específico. 2. Inferencia e interpretación. Conecta información explícita e implícita para construir el sentido del texto, interpretando intenciones del autor y relaciones contextuales. 3. Reflexión y evaluación. Analiza y compara la forma y contenido del texto con su propia experiencia y otras fuentes, emitiendo opiniones sobre su estética y efectos en relaciones con el contexto sociocultural. Estándares. 6. El estudiante lee críticamente textos complejos, relaciona información para inferir el propósito y las ideas principales, integra contextos socioculturales y explica la intención de elementos formales y opina sobre sus contenidos. 7. El estudiante lee críticamente textos complejos con vocabularios especificados, integrando información para contrastar ideas con otros textos y su contexto sociocultural. Evalúa el contenido y explica intenciones formales y reflexiona sobre sus sucesos e ideas de relación con su contexto ideológico. Competencia 12. Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua. Competencias. Esta competencia consiste en usar el lenguaje escrito para construir y comunicar sentidos de manera reflexiva, organizando textos según contextos y propósitos. El estudiante aplica sus conocimientos y estrategia de escritura, reconociendo las posibilidades y limitaciones del lenguaje. Fomenta la participación en comunidades y socioculturales y el uso estético del lenguaje, permitiendo interacción y creativas y responsables. Capacidades. 1. Adapta el texto a la situación comunicativa. El estudiante considera el propósito destinario del tipo de texto, género discursivo y contexto sociocultural al escribir. 2. Organiza el desarrollo e ideas coherentes. Ordena y complementa lógicamente las ideas, estableciendo una cohesión y utilizando un vocabulario adecuado. 3. Utiliza las convenciones del lenguaje escrito. Emplea recursos textuales para garantizar claridad estética, reflexionando sobre la forma del contenido del contexto del texto. 4. Revisa y evalúa el texto. Analiza de manera continua la coherencia y adecuación, comparando los usos del lenguaje escrito y su impacto en el contexto sociocultural. Estándares. 6. El estudiante escribe textos reflexivos sobre los temas variados, adecuándolos al escenario y propósito. Utiliza fuentes de diferentes contextos y organiza ideas de párrafos con vocabularios especificados, y amplía recursos gramaticales y ortográficos para la claridad. Reflexiona sobre el contenido y la organización, evaluando sus textos en comparación con otros similares. 7. El estudiante escribe textos reflexivos sobre los diversos temas, adecuándolos al escenario y propósito. Usa fuentes variadas. Organiza ideas con vocabulario especificado y amplía recursos gramaticales y ortográficos para su claridad. Reflexiona sobre el contenido y evalúa el uso del lenguaje justificando su posición. Competencia 13. Se comunica oralmente en inglés como lenguaje extranjera. Competencias. La comunicación es una interacción activa entre personas para expresar ideas y emociones.
Implica comprender y producir textos de manera efectiva utilizando habilidades y conocimientos del lenguaje, ya sea oral o del entorno. El objetivo es construir significado y alcanzar propósitos comunicativos. Capacidades. La competencia comunicativa incluye el uso de estrategias conversacionales adecuadas al contexto sociocultural, como tomar turnos e enriquecer la conversación. Implica varias capacidades. Una de ellas son: 1. Obtención de información. Recuerda datos explícitos. 2. Inferencia. Relacionar información para reducir significados. 3. Organización de ideas. Desarrollar ideas coherentes y adecuadas al contexto. 4. Uso de recursos no verbales. Emplear gestos y tono de voz estratégicamente. 5. Interacción dinámica. Alternar roles de hablante y oyente. 6. Reflexión y evaluación. Analizar el contenido de forma del texto oral en relación con el contexto. Estas capacidades permiten una comunicación afectiva en diferentes situaciones sociales. Estándares. 6. Se comunica en inglés, infiriendo temas y adaptando el lenguaje a situaciones formales e informales, usando vocabulario variado y recursos no verbales. 7. Se comunica en inglés, infiriendo temas y adaptando el lenguaje a situaciones cotidianas, usando conectores y recursos no verbales. Bueno, eso es todo de mi parte. Le paso a mi compañera Cassandra. Gracias. Buenos días con el público en general. Mi nombre es Angie Cassandra La Rosa Caballero. En esta oportunidad voy a hablarles sobre 4 competencias. La primera de ellas es la competencia número 14. Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Competencias. La lectura es una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales. Interactuar con diversos tipos de textos y participar en prácticas de lectura en inglés en diferentes comunidades enriquece su desarrollo integral y conexión con la cultura. Sus capacidades. La primera de ellas obtiene información. El estudiante localiza y selecciona información explícita de textos escritos con un propósito específico. 2. Inferencia e interpretación. El estudiante construye el sentido del texto al relacionar la información explícita e implícita, interpretando propósitos. 3. Reflexión y evaluación. El estudiante reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto de los textos, comparándolos con su experiencia y sus conocimientos. Estándares. El estándar número 6. Lee textos simples en inglés, integra información, realiza inferencias y reflexiona sobre el uso del lenguaje y la intención de los recursos textuales. Número 7. Lee textos complejos en inglés, integra información contrapuesta, interpreta la idea principal y evalúa el uso del lenguaje y su efecto en el lector. Competencia número 15. Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Competencias. La escritura es un proceso reflexivo que organiza textos según su propósito y contexto. El estudiante utiliza su experiencia y sus recursos lingüísticos para mejorar sus ideas. Capacidades. La primera capacidad, adecua el texto a la situación comunicativa. El estudiante considera propósito destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro, así como los contextos socioculturales relevantes. Número 2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. El estudiante ordena lógicamente las ideas sobre un tema, ampliándolas y complementándolas con un vocabulario pertinente. Capacidad número 3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de formas pertinentes. El estudiante aplica recursos textuales adecuados para asegurar claridad y estética en el texto. 4. Reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto escrito. El estudiante revisa permanentemente
su texto para mejorar contenido, coherencia y adecuación, analizando su impacto en otros y su relación con diferentes contextos socioculturales. Estándares. Estándar número 6. Escribe textos de mediana extensión en inglés, adecuándolos al destinatario y propósito. Organiza ideas en uno o dos párrafos utilizando recursos cohesivos y vocabularios cotidiano. Estándar número 7. Escribe textos largos en inglés de forma reflexiva, adecuándolos al destinatario y propósito. Organiza ideas en párrafos y subtítulos usando recursos cohesivos y vocabularios variados. Competencia número 16. Convive y participa democráticamente. Competencias. El estudiante se relaciona de manera justa, reconociendo los derechos de todos. Respeta diversas culturas, toma posición en asuntos ciudadanos y contribuye al bienestar, la democracia y los derechos humanos. Capacidades. Interactúa con todas las personas. Reconoce a cada individuo como valioso. Respeta diferencias. Se preocupa por los demás y actúa contra la discriminación. Construye normas y asume acuerdos. Participa en la creación de respeto de normas y leyes, evaluando su base en principios de convivencia como equidad y respeto. 3. Maneja conflictos de manera constructiva, actúa con empatía y asertividad en conflictos, usando estrategias pacíficas y creativas para resolverlos. Delibera sobre asuntos públicos. Participa en diálogos sobre temas de interés común, buscando consensos a partir de argumentos razonados. Capacidad número 5. Participa en acciones que promueven el bienestar común. Propone y gestiona iniciativas en defensa de los derechos humanos en la escuela y la comunidad, utilizando mecanismos de participación democrática. Estándares. Estándar número 6. Convive y participa democráticamente, respetando derechos y diferencias. Se relaciona con diversas culturas, construye normas colectivas y actúa como mediador. Estándar número 7. Convive democráticamente, respeta derechos y diferencias y cumple deberes. Propone normas de convivencia, resuelve conflictos y participa en acciones colectivas. Competencia número 17. Construye interpretaciones históricas. Competencias. El estudiante adopta una posición crítica sobre hechos históricos, utilizando diversas fuentes para comprender el presente y sus desafíos. Se reconoce como sujeto histórico, producto del pasado y constructor de su futuro. Capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas. Reconoce la diversidad y utilidad de fuentes históricas, ubicándolas en sus contextos y evaluando su perspectividad y fiabilidad, recurriendo a múltiples fuentes. Comprende el tiempo histórico. Utiliza nociones de tiempo para ordenar hechos cronológicamente, reconociendo que la mediación temporal varía según tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene distintas duraciones. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Jerarquiza causas históricas, relacionando motivaciones de protagonistas con su cosmovisión y época. Estándares. Construye interpretaciones históricas sobre hechos de Perú y el mundo, clasificando causas y consecuencias y reconociendo cambios y permanencias. Explica su relevancia temporal y compara diversas fuentes, diferenciando narraciones e interpretaciones. La competencia número 7 nos dice que construye interpretaciones históricas sobre problemas del Perú y el mundo, analizando cambios y permanencias, jerarquizas causas y consecuencias relacionadas con procesos históricos, con el presente y contrasta diversas interpretaciones de fuentes y reconociendo su validez. A continuación, le doy pase a mi compañero para que pueda culminar con la exposición. Mi nombre es Melvin Tenorio Estrada,
Yo les hablaré sobre la competencia 18, 19 y 20. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Las competencias, la toma de decisiones responsable y consciente del impacto ambiental es crucial para construir un futuro sostenible. El espacio que habitamos es dinámico y nuestras acciones como individuos y sociedad tienen un papel fundamental en su transformación. Y las capacidades, uno comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Entender la compleja interacción entre la naturaleza y la sociedad es fundamental para abordar los desafíos ambientales y territoriales a nivel local y global. Dos, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. La capacidad de analizar información diversa nos permite comprender mejor nuestro entorno y tomar decisiones informadas para su cuidado. 3. Genera acciones para conservar el ambiente local y global. La acción individual y colectiva es crucial para proteger nuestro planeta y construir un futuro sostenible. Y los estándares del punto 6 y 7, la diferencia es que el 6 tiene un enfoque más amplio y global, mientras que el punto 7 se centra en la acción local y la reducción de riesgos. La competencia 19 gestiona responsablemente los recursos económicos. Las competencias, el estudiante se convierte en un explorador en el mundo utilizando las ciencias como herramientas para construir su propio conocimiento, siempre cuestionando y buscando respuestas con curiosidad y asombro. La capacidad es comprender el sistema económico y financiero. Para gestionar responsablemente los recursos económicos es fundamental entender cómo funciona el sistema económico y financiero, quiénes son los actores involucrados y cómo interactúan entre sí. Tomar decisiones económicas y financieras. Una vez comprendido el sistema, es necesario tomar decisiones inteligentes sobre el uso de los recursos económicos. Esto implica planificar, evaluar riesgos y oportunidades. Los estándares del punto 6 y 7. El punto 6 busca una visión más amplia del sistema económico global, mientras que el punto 7 se centra en la gestión responsable de los recursos económicos dentro de un país específico. Y la competencia 20 indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Las capacidades, el estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionado acerca de lo que sabe y de lo que ha llegado a saberlo, poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. Y las capacidades de problematizar situaciones para hacer indagación, plantear preguntas relevantes sobre fenómenos naturales y situaciones para generar hipótesis. 2. Diseña estrategias para hacer indagación, planificar actividades, seleccionar materiales e información para comprobar o refutar las hipótesis. Evalúe y comunica el proceso y resultados de su indagación. Reflexiona sobre el proceso de indagación, identificar dificultades y comunicar los conocimientos adquiridos. La 4. Analiza datos, información, interpretar los datos, contrastarlos con la hipótesis y elaborar conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. Genera y registra datos o información. Obtener, organizar y registrar datos fiables para analizar las variables y comprobar o refutar las hipótesis. Los estándares del punto 6 y 7. El punto 6 enfatiza la evaluación crítica del proceso de investigación,
mientras que el punto 7 se enfoca en la comprobación de la hipótesis y la comunicación de las conclusiones. Y bueno, eso sería todo y gracias.